hablando que me encantó cuando el padre habla del paralelismo entre la anunciación del ángel, como se dijo a Zacarías, solamente unos meses antes, y de María, y como uno cerrado y María completamente abierta. Entonces allá empieza, como está diciendo, novedad que comienza otra vez que regresamos siempre en la anunciación y la encarnación. Pero fíjense tan bonito porque luego él dice, ¿verdad? De que todos somos llamados a ser como María, a creer y a encarnar esa palabra, a hacer la vida. Se los digo porque a veces siempre decimos, eso decimos de los santos, imagínense de cuánto de María, a ella porque ella era la madre de Dios. Entonces ya ahí hay algo que no sé qué nos bloquea. Sí, Susi. Mira, creo que encontré por primera vez un hilo conductor. María, ¿sí? Respecto al Evangelio del domingo. A ver. Entonces, quiere decir, desde Adán y Eva no escucharon a Jesús. Muy bien, escucharon a Dios. Es más, la Eva escuchó a la serpiente y le creyó. La Eva le creyó a la serpiente a pesar de que Dios los había puesto en un paraíso, en un lugar bonito. Ella le creyó a la serpiente y dudó de Dios. Sigue pasando. Y sigue pasando, ¿verdad? Sí, escucha la serpiente. Ese es el tema. Ahí está el hilo conductor cabal, Susi. Hoy sí que me siento feliz. Yo más. Ahora saca carita alegre. Sí, no encuentro. Ponele estrellita y carita Póngale alegre. carita alegre si ustedes le... no pueden, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, vean, ese hilo conductor viene desde incluso antes, porque muchas personas piensan de que fue por culpa del pecado. No, dice este sacerdote. La promesa, ella puso su corazoncito. La promesa de un redentor está desde la eternidad. No fue por culpa de nadie. Simplemente ese es el camino de la salvación. Un Dios que nos crea libres. Con eso ya lo estudiamos, con el libre albedrío. O sea, la libertad de recibir y de actuar, las dos, ¿verdad? Entonces, libertad es ser libre para yo aceptar o no. Esa es la libertad que ustedes están diciendo ahorita con lo de los templos, que el derecho, que la libertad. O sea, sí, somos libres. Aún con ese impedimento somos libres porque el libre albedrío nos permite ir a buscar dónde puedo ir, qué puedo hacer. ¿Me entiende? No llevar la contraria, sino que buscar la manera, hacer la forma, ver de qué forma se puede satisfacer mi necesidad de estar relacionada con el Señor, porque al final de cuentas la religión es eso, tener una relación íntima. Entonces vean que desde el principio, desde Génesis, está ese no escuchar. Muy bien, Susi, no escuchar. Al contrario, escucharon a la serpiente, ¿verdad? Y entonces se vino todo ese torbellino. Y hasta el día de hoy, cuando nosotros decimos la palabra de Dios dice esto, pues las personas dicen, ay, no, pero eso no es así. O sea, uno tampoco va a hacer exactamente lo que dice, si eso se escribió, pero se dan cuenta. El mensaje, por eso es tan importante no quedarse en la forma literaria, o sea, en la forma en que se narró. Lo que se narran van a ser milagros, o sea, curaciones, o sea, exorcismos. Ya está claro, Jesús hizo eso, definitivamente hizo eso. Pero lo que tenemos que encontrar es el hilo conductor que nos va a decir la novedad. ¿Cómo actúa Dios entonces? ¿Cómo actúa Dios? Y en la catequesis 6
él hace una cosa muy linda. A mí me pareció eso muy impresionante porque yo sí no lo había pensado de esa manera. Donde él dice, cada quien, Dios ama, pero ama a cada uno particularmente. Esa es la 6. Y dice, cada uno tiene que descubrir en su propia historia el modo como Dios le ama para poder cumplir con su vocación. ¿Cómo entienden eso? A ver, eso es una gran novedad. Para mí lo fue. No sé si para ustedes. Realmente somos únicos, irrepetibles, hechos a imagen de Dios y tiene una misión para cada uno de nosotros. Por eso, pero entonces nosotros tenemos que descubrir en nuestra propia historia el amor yo, Betsaida, tengo que descubrir en mi propia historia, en mi historia, sin distorsionarla, sin victimizarme, sin nada, tengo que descubrir el amor de Dios en mi historia para comprender desde ese amor cuál es mi vocación o cuál es el llamado que Dios me hace a que yo realice desde ese amor que Él me da. Porque dice aquí, ¿cuál es realmente que cuando decimos que María se sabe amada, qué es lo que ella encuentra? Pues dice, encuentra su vocación y encuentra ese amor de Dios ágape, o sea, fraterno. Y encuentra que en ese amor se va a encarnar Hijo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y ese amor está dentro de él, es un amor particular, dice. Y desde esa manera nosotros no podemos, fíjense, él puso de ejemplo cuando uno dice, no, yo a todos mis hijos los amo igual. Dice, eso no es cierto, dice. Uno sí ama a todos sus hijos, pero no los ama igual. ¿Qué dicen ustedes de eso? Así es. Es diferente. En cuanto a amor, puede ser que sea la misma cantidad, pero puede haber preferencias. No, pero él por su relación con ellos. No. Él no está hablando de preferencias. Yo no estoy de acuerdo. Ah. Yo creo que a todos igual. No. Particular, ¿cómo entienden la palabra particular? ¿No? A cada uno lo amo por distinto motivo. Eso. Por ejemplo, eso siempre pasa y pasa desde que nacen. Bueno, yo no sé, pero en mi caso, que tengo 4 hijos varones, yo siempre el que iban haciendo, los grandes tenían que cuida a su hermano, miren lo que es más chiquito, no le haga eso a su hermano. Mi hermano, total que el más chiquito tenía ese sentido particular. No es que se le amara más, es que estaba llegando, era indefenso, cositas así, ¿verdad? Entonces había cierta particularidad que muchas veces cuando uno hace énfasis mucho, pues los grandes lo resienten, ¿verdad? Que sí, que me tocó cuidar a mi hermano, que yo como era el grande, que bueno, tantas cosas, que ellos lo resienten de esa manera. No sé a ustedes, a mí me pasó. Y eso que tuve 4 hijos varones, pero de alguna manera, hasta el día de hoy, ellos se mantienen pues en relación, ¿verdad? Cada uno, y uno se fija cuando alguien de ellos está con más problemas o en una situación más conflictiva, pues uno tiende a irse más por ese lado. Ese es lo particular del amor, ¿me entienden? O sea, se les ama igual, pero es de forma diferente, igual pero distinto. Él hace esa diferencia. No sé si ustedes comparten esa idea o no. ¿Andan por ahí o ya se durmieron? No, aquí estamos. No me he dormido. Yo tampoco, pero me quedé pensando porque a lo mejor no es tan de particular, sino como de compatibilidad, ¿verdad? Con unos más que con otros. Pero que se ama igual, yo siento que sí. Yo me refería a preferencias, porque, por ejemplo, lo dice el mismo Evangelio, salió a buscar a la oveja perdida.
Esas son las preferencias de Dios. El que está herido, el que está lastimado, es al que le entrega más tiempo, más atención. Si tenemos a un niño con una grave enfermedad, no es que lo queramos más que los otros, pero necesita toda nuestra atención personal. Yo así lo veo. Bueno, pues digamos que como el español, el castellano es tan rico, digamos que eso particular se refiere como a ese tipo de actitudes o de detalles que van particulares, pues porque particular quiere decir a esa persona en especial, no tanto, bueno, si decimos preferencias o algo, pero si decimos preferencias yo creo que ya le damos otro sentido, sino que es, no sé, a mí sí me hizo sentido la palabra particular, pero bueno. Particularidad. A mí en lo personal sí me hizo sentido y me encantó, porque me quedé pensando, realmente a veces la vida en algunos casos es así como cuesta arriba, muchas veces todo. Entonces sí, como que en esas circunstancias que a veces superan la realidad, como que no es fácil descubrir o encontrar o entender el amor de Dios. Entonces, el sentido del sufrimiento, por ejemplo, hoy con la carta de hoy, la primera, los Colosenses, así empezó el padre Abad hoy, ¿verdad? Diciendo, por ejemplo, lo que empieza la carta. Me alegro de sufrir por vosotros. Así completo en mi carne los dolores de Cristo. Y él explicaba algo y decía, ¿y es que acaso le falta a Cristo? ¿Faltó algo? Decía. Entonces decía él, no es eso. Es como orientar el sufrimiento. Entonces ahí otra vez la palabra, orientar o darle sentido. O sea, todos vamos a sufrir, todos tenemos sufrimientos distintos y él ponía mucho énfasis en porque a mí, entonces dice, no nos perdamos en eso porque al final nadie nos va a explicar por qué. Así es que mejor miremos cómo le damos sentido, cómo orientamos este sufrimiento. Tal vez no tanto, Pablo dijo así, ¿verdad? Para completar. Pero dice, bueno, cada generación tiene sus propios sufrimientos, sus propias realidades, y entonces nosotros pues colaboramos. Al final de cuentas eso hace María en toda su historia, ¿verdad? Como discípula, como madre, como seguidora de Jesús, pues por eso dice corredentora. Pero eso nos toca hacer a todos en nuestras generaciones, con nuestras familias, con nuestros hijos, hermanos, ancestros, todo lo que sea, pues nosotros como creyentes, esa es la orientación, ¿verdad? Pues así lo entendí yo en ese sentido, ¿verdad? Él le dio a la carta de hoy ese sentido del sufrimiento. Y creo que lo enfocó así porque por la pandemia hay tanto sufrimiento, no solo físico, de enfermedades, o ya ven ahora lo religioso porque se cierran los templos, en fin, hay tanto sufrimiento de tantas maneras, ¿verdad? Que él dice, bueno, ¿qué hay que hacer con este sufrimiento? Pues darle una orientación, darle un sentido. Esa fue lo que él hizo, ¿verdad? Con esa primera carta. Y entonces, ahí le encontramos el hilo conductor también, tanto en el de ayer, que era el de ayer domingo. Pues ayer domingo era en la primera... Darle sentido a ese sufrimiento, darle sentido, orientarlo al bien. Si no lo puedo hacer, digamos, ¿cómo le voy a orientar al bien? Decía él hoy, por ejemplo, bueno, si un hermano, si un hijo, si una situación está conflictiva. Por ejemplo, él puso el ejemplo, Pini, por ejemplo, tu mamá, porque él decía, mi mamá está sufriendo, ¿verdad? Porque está enferma, pues yo acompaño su sufrimiento. Él decía, la iglesia pone de ayuno en una época, ya viene el Adviento, pero nosotros lo podemos hacer en este momento. Bueno, mi mamá está sufriendo, voy a acompañar
para que ese sufrimiento se mitigue con un ayuno del día o con todo este inconveniente que se está viviendo en la pandemia, que no estoy de acuerdo, lo ofrezco. Eso fue lo que él dijo, ¿eh? ¿O no? Sí, eso lo dijo, pero de todas maneras no es mucho consuelo, siento yo. Esa Bueno, es la verdad. pero lo que pasa es que uno, pues, en la fe de que el Señor, pues, en Él está la vida y todo, pues uno, pues, no, para no quedarse sobre todo de brazos cruzados, es algo con el Señor. Entonces, el hilo conductor viene desde esa línea, ¿verdad? Porque luego dice, acuérdense que la iglesia no es la casa, sino es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Entonces dice, todos estamos colaborando con todos. Todos estamos trabajando por el bienestar de los otros miembros. No solamente es que yo y mi entorno, sino que todo lo demás, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, no, oramos por aquel que está enfermo, por aquel que está sufriendo, por aquel que no tiene, pues no es solamente una petición de diente a labio, sino que es como cuando nos duele la uña encarnada, que nos duele hasta la cabeza, que nos arden los ojos, que no nos podemos concentrar, nos afecta el cerebro. Pues algo así tendría que ser el sufrimiento del otro, ¿verdad? Entonces, o sea que la oración va a salir desde el amor. Por eso es lo importante, dice, María se turba porque se sintió amada. Se supo amada y supo que en su vocación ella particularmente era amada para cumplir esa vocación que tenía que hacer, esa misión. Entonces, también ahí, en ese tema, uno de los comentarios, tanto de ayer como de hoy, creo yo, está el hecho, porque fíjense ustedes que ya esto ya no es como hilo conductor, esto ya es como reflexión, tanto de ayer como de hoy en el Evangelio. Jesús aparta, está la muchedumbre, ahí está la muchedumbre. Luego Jesús aparta, ayer y aparta hoy. Ayer era Marcos, hoy es Lucas. En los dos casos aparta Jesús, ¿verdad? Ayer, en el apartamento que hace, pues hace signos sensibles. Usa la saliva, usa las manos, toca al enfermo, cosa que en su cultura estaba pésimamente mal visto, ¿verdad? Entonces él no podía hacer eso y lo hizo, ¿verdad? O sea, él ahí estaba faltando a la ley, no podía tocar a un impuro y lo hizo. Bueno, entonces, pero el hecho es de que lo aparta, lo saca de la multitud, lo aparta, lo toca, y luego, pues, este hombre sana. Pero su sanación va más allá y provoca escándalo, ¿verdad? Aunque se ve en otras reacciones que se admiran de lo que hace. Entonces ahí ya viene la homilía. La homilía no necesariamente lleva el hilo conductor, sino la homilía viene a decirnos como nosotros discípulos hemos sido apartados de la muchedumbre para seguir a Jesús, utilizamos los sacramentos que son como los signos que hizo Jesús, que tocó, porque nosotros necesitamos de lo sensible, de lo que toca, y luego pues ya es el sabernos amados por Él, a tener un encuentro con Él. Luego viene el Evangelio de hoy, ¿verdad? Donde la gente busca a Jesús, y hoy el Fray Nelson decía, hay muchas razones para buscar a Jesús. No se busca siempre por lo auténtico. Y pone el ejemplo, la muchedumbre. Bueno, ya sabemos la multiplicación de los panes. El mismo Jesús dice, pues me buscan porque les di de comer. Algunos lo buscan por interés, otros lo buscan para ponerle zancadilla. Ahí tenemos el tema de los fariseos, los escribas que lo están buscando, lo están siguiendo, pero para ver dónde falla, en qué falla y para decir que no, para hacer una negación de él, que él no es. Entonces, otros lo buscan porque quieren milagros, quieren que les haga esto, que les haga aquello. Pero dice, hay una forma auténtica de buscarlo, ¿verdad? Y eso tendría que ser
pues el discípulo, el que lo busca, pues porque Él es quien es, como dice el Señor mío Jesucristo. Entonces, el hilo conductor viene desde la antigüedad en esa línea. Por ejemplo, Pablo aquí, ayer y hoy en la carta a los Colosenses que sigue, pues es el conocer, el buscar a Jesús para conocerlo, como decía el catecismo, conocerlo, amarlo, servirlo, ¿verdad? Pero a veces no vamos para eso. No es para conocerlo, amarlo y servirlo, sino es para negociar, para intereses, Él puso ejemplos de personas que han pasado la vida estudiando a Jesús, incluso ateos, pero para demostrar que no es que estamos mal, que no debemos entender que Jesús es Dios. Bueno, entonces, esa negación viene desde el Génesis, ¿verdad? Ese es el problema. O sea, Dios había puesto todo, había creado todo. Bueno, pues hoy se niega eso. No estuvo Él en el principio de nada, todo fue así que salió por una implosión o explosión, el Big Bang. Bueno, entonces, y luego uno dice, bueno, pues aún con ese Big Bang ahí estaba Él. Pero luego dice, no es tanto el tema de especulación, de estar explicando cosas que la gente no quiere entender. Es el hecho, Dios me ama particularmente, tiene una vocación, me ha dado una vocación, me ha sacado de la muchedumbre para darme una misión. Él me capacita con ese amor particular, no porque yo lo merezca, sino porque así es su voluntad, y mi esfuerzo será de irlo encontrando en todas las circunstancias adversas o fáciles, descubrir su rostro en mi vida, y su rostro va a ser siempre amor, no va a ser castigos, ni no. No importa si yo me equivoco, no me equivoco, peco, no peco, pero Él va a estar ahí siempre para sacarme del pecado, para levantarme. Fíjense, por ejemplo, la palabra es levántate, levántate. ¿Qué pasó con el de hoy, tuido? Ni siquiera le pidió nada. Él estaba tuido de la mano derecha. Levántate y ponte en el centro. O sea, es levantar, anástasis, que es la palabra en griego que se usa para la resurrección. Anástasis, levántate de esa situación. En ese punto es donde no hay nada imposible para Dios. Ese es el hilo conductor, porque me puede levantar incluso de mi pecado. Lo hizo con Pablo. Es de su propio pecado. Anástasis lo levantó. Él cayó. Trata la imagen. Pero no nos podemos quedar en la imagen. Tenemos que ver lo que hace Dios. ¿Y qué hace? Lo levanta. Lo saca de las estructuras fariseas, lo saca de las estructuras de la ley, lo saca, pero Pablo contribuye, Pablo colabora con esa gracia, no se quedó así, ¿verdad? Nada más, sino que colabora con toda esa gracia del encuentro. Esa es la lección 6, la catequesis 6, donde él dice que la gracia que recibe María, con la explicación que le da el ángel, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, que lo que le está diciendo es que las potencias, o sea, la Trinidad completa, va a estar en su vientre, dentro de ella, que va a permanecer en ella, que eso significa una nueva creación. ¿Y cómo hay que entender eso? Pues hay que entender que en la antigüedad Dios estaba presente en la nube, en el fuego, estaba fuera, no estaba dentro. En cambio, María lo va a tener dentro. En el Antiguo Testamento todo está fuera. Dios se relaciona a través de, habla con Moisés, habla con Abraham, habla con los profetas y se presenta con la nube, con el fuego, con el viento, está fuera del ser humano. La novedad, la alegría del Nuevo Testamento que empieza, por eso decíamos, la redención empieza con la concepción de María y con el sí de María, porque ella acepta esa novedad de que Dios va a estar dentro de ella, ya no fuera. Y entonces, esa es la gran felicidad por lo cual el Papa Francisco, la alegría del Evangelio.
por lo cual ante el sufrimiento, el dolor y la muerte, pues no es que va a estar alegría, que vamos a estar brincando, pero hay una esperanza, hay un gozo esperanzador. No es una cosa que se acabó todo, que no, hay una esperanza, hay una alegría de saberlo, pues, de creerlo, pero ahí está el punto. Eso hay que creerlo. Y creerlo no es creer en ideas, sino que eso hay que experimentarlo. Entonces, la catequesis 6 es eso. Lo que vivió María lo debemos experimentar nosotros. Y entonces, si lo experimentamos, encontramos el hilo conductor de Juan, que dice que tanto amó Dios al mundo y que Dios es amor, que entrega, que da, que se engendra en el vientre de María. Eso está una revelación de Juan, pero esa revelación la tenemos desde el principio, donde Dios creó por amor, Dios da vida por amor, Dios es fuente de vida como amor. Entonces el amor es el tema, pero como ante las circunstancias tan difíciles que vivimos, pues no nos es muy sencillo descubrir. Acuérdense que los Beatles lo que decían en su canción era lo que el mundo necesita es amor. Bueno, pero si lo tienen en abundancia, ¿cuál es el problema? El problema es que no nos abrimos a ese tipo de amor ágape, que necesita una apertura para recibirlo y una decisión, un libre albedrío para hacer, pues, para responder a ese amor, para hacerlo acción, para hacerlo vida. Entonces, primero tenemos que recibirlo y luego tenemos que donarlo, que darlo. Entonces van a encontrar que tanto el mudo de ayer, el sordo mudo y el de hoy, pues de alguna manera ellos hablan, ellos transmiten esa alegría que no solo es de ser sanos físicamente, sino que han tenido un encuentro y reconocen a este personaje como algo más que un judío, que un Mesías. Entonces van aceptando esta novedad de quién es Jesús, una nueva creación, una nueva realidad, una nueva historia. Y aunque todos estos relatos no nos cuentan el final, no es una novela que, bueno, y este paralítico ahora lo que puso fue un negocio y le fue maravilloso. Bueno, no nos cuenta, o este tuido de la mano, pues ahora lo que le pasó fue... Pero el mensaje queda abierto de que fue alguien que recibió una novedad, lo creyó, fue tan sencillo, tan humilde de recibirlo, de estar abierto a eso, aunque fuera sábado, aunque lo que haya pasado, y que luego lo transmite con alegría. Pero debemos de pasar esa narración de esa historia, tiene que pasar de un hecho que pasó hace 2000 años, tiene que tener un bypass, el mensaje, el hilo conductor, decir, bueno, sí, eso mismo ha pasado conmigo. A veces yo pues no he escuchado bien y de pronto una palabra pareciera que es revelación completa porque me abre muchas ventanas y muchas puertas. Entonces se vuelve la palabra reveladora, pero viene desde el texto, ¿verdad? Y entonces ahí hay una sanación. Por ejemplo, ¿qué me dijo a mí esto, por ejemplo, del tema de que María se supo amada particularmente? Yo dije, yo todavía no he sentido eso, no he experimentado eso. He experimentado que hago esfuerzos para agradar al Señor, que hago esfuerzos para perdonar a veces y ahí ando peleando, luchando, pero tan amada, pues que me falta. Y eso fue revelador para mí, porque siempre empiezo la oración con el Señor diciendo, te doy gracias porque sé que nos amas y nos amas siempre y siempre nos has amado. Y bueno, yo empiezo así casi siempre y doy gracias y que no sé qué, y después pido perdón y todo lo que ustedes quieran. Pero luego me quedé pensando en esa catequesis y dije, ¿qué tan amada me sé o me siento
sobre todo ante tantas injusticias que a veces me parece a mí. En fin, ok, la reflexión para mí me falta, pero luego concluí, no voy a poder nunca, eso no va a salir de mí. Eso, algo está impidiendo que sea receptora de esa gracia al 100%. Y entonces me quedé pensando, ¿y qué será? ¿Y qué será lo que está obstruyendo esa recepción? Y entonces me fui a otro tema que decía el Monseñor Barron. Dice, a veces es las voces del mundo, decía él en su reflexión de ayer sobre el sordomudo. Decía, no escuchamos la voz de Dios porque escuchamos la voz del mundo. Todas las voces que nos dicen, pelea por eso no es justo, ese no es, tenés derechos. Escuchamos la voz del mundo de tantas maneras que no podemos escuchar la voz de Dios porque hay tantas voces que nos hablan al mismo tiempo. Puede ser, pero seguiremos meditando sobre eso. Bueno, ahí va el hilo conductor de todo y va juntándose con Cristonautas, que ya llevamos hasta las 6. Y no sé si ustedes van a ver las demás, si quieren que lo sigamos comentando o si tienen, nos quedan otros minutitos 9 si ustedes quieren comentar algo. Yo te quería comentar que yo empecé a entender ese amor de Dios y estoy leyendo un libro que para mí ha sido una fascinación, una revelación, Jesús, vida de mi alma. No me acuerdo ahorita el nombre del autor, pero si quieren se los pongo después en el chat. Es ver la capacidad de amor que me ha perdonado. Es ahí donde comprendo su amor. Si me ha perdonado, se ha querido encarnar, ha querido dejar a su padre, vivir, sí, con el amor de María, que fue lo más sublime y lo más hermoso que tuvo en la tierra, pero después el desprecio, el no escucharlo, el perseguirlo, el acusarlo, y todo lo que sufrió en su pasión. Es ahí donde yo veo el amor de Dios en mi vida. Sí, sí. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. O lo que se lee el Jueves Santo, ¿verdad? Bendito pecado que me concedió tal Redentor. Sí, sí. A mí me ayuda, a mí me ayuda. Pues sí, hay todos esos temas, pues cuando uno los escucha con atención, apuntando, pues sí, le va dando a uno cierta claridad hacia uno mismo, y dice uno, no, por aquí todavía ando yo bastante mal. Entonces, pues eso también es un momento de gracia, porque si uno se fija donde está algo deficiente, pues con la ayuda de él ya uno pedirá, ya la relación tiene mucho que ver para esa permanencia, ¿verdad? En fin, es muy hermoso todo esto, pero no es así de superficial. Tiene uno que entrar como buzo. Acuérdense que eso decíamos que era la teología bíblica, era como sumergirse, no está muy en la superficie. Hay que entrar en profundidades y a veces pues no queremos hacer eso, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Así es que no sé qué más comentarios. Mira, yo te quiero preguntar una cosa, pero no es de lo que estamos hablando, sino que es algo técnico. Pero no sé si alguien quiere comentar algo, lo dejamos para despuesito. No, comenta tú, Di. Mira, lo que te quería preguntar es que cuando tú grabas después para subir la grabación, ¿cómo se hace? Ok, ahorita que ya quedó grabado, tengo que esperar que baje, ¿verdad? Porque tiene que entrar en un proceso que tarda como unos 10 minutos. Entonces, luego ya entro lo pongo en el canal de YouTube, ¿verdad? Entonces yo abrí un canal. Tú abriste un canal. Sí, para poderlo subir ahí. Y entonces ya después pasa otro espacio para subirlo y luego ya lo comparto desde YouTube. Otro lo hacen en la universidad, se hacen screening. Entonces pero porque tienen el screen, pero si no lo tenés que hacer en YouTube. Pues se tiene que abrir de todas maneras el canal para poderlo subir ahí.
Ok, está bien. Ujú. Gracias, Betsaida. Muy bien. Pues todo esto sí, como decís tú, mientras más profundizas, más complicado es, ¿verdad? Pues a veces se aclaran muchas cosas. Una de las cosas que decía el sacerdote de Cristonautas es, a Dios le gusta dialogar, pero con la inteligencia, porque la inteligencia es una herramienta que Él nos ha dado para podernos, sí le podemos preguntar, cuestionar, decir, pues un diálogo como con una persona. Y entonces, pues sí, son cosas que debemos experimentar, no debemos dejarlo en lo especulativo, sino experimentarlo. Y creo que eso es la meditación. La meditación te ayuda a descubrir, es como un termómetro. Tú ves ese texto, lo escuchas el domingo o el lunes o cuando vas a misa y te quedas pensando en una parte, ¿verdad? En una parte que sería el hilo conductor. Y en ese hilo conductor, pues ver en dónde está ubicado uno, en esa revelación que se está dando. Total, el hilo conductor va a ser lo que se revela, lo novedoso, hoy lo novedoso en el sábado, que si haces el bien siempre, eso, ¿verdad? O de vez en cuando. O de vez en cuando, o cuando más o menos, ay no, yo ahorita no quiero porque pues, cosas así, ¿verdad? Bueno, ahí está. Entonces, uno se tiene que plantear eso a uno mismo y como termómetro, decir, bueno, sí, ahí va. Claro, pero ya una vez te tocan la campanita, ya sabes que tenés que pensarlo, ¿verdad? Porque mientras no sabías, no importa, A mí me pasó, porque eres la ignorancia, pero ya cuando sabes, ya no tenés excusa. a mí me pasó antes de la pandemia, creo que fue, no sé si fue en el 19 o en el 18. Yo creo que eso ya se los comenté una vez, pero eso me impresiona a mí, porque lo que pasa es que era el día de la misericordia, o sea, después de la Pascua, ¿verdad? O sea, en la Pascua, el segundo domingo después de la resurrección. Y yo había ido a misa, pero desde el jueves había una niña tirada ahí en la calle, como mendiga así, tirada ahí. Y la gente, yo la había visto, la vi el jueves, pero yo iba deprisa, era presencial las clases, yo salí a las 5 de la mañana, yo vi un bultito, regresé en la noche, vi el bultito, el viernes vi el bultito, bueno, yo vi el bultito jueves, viernes y sábado. Y el domingo pues fui a misa, vi el bultito y fui a misa y regresé muy contenta de que todo estaba muy lindo, puse la televisión WTN y estaba viendo la misericordia de Dios y que Dios aquí, que todo muy hermoso. De repente, una cosa terrible porque fue así como que yo estaba tranquila acostada así viendo mi televisión y de repente, y tú, una cosa que no era ni voz ni nada, así. E inmediatamente se me vino la imagen y yo agarré mi bicicleta, pero fue como, yo oí como una voz y tú, y entonces me levanté y dije, perdón, Señor, y fui. Para no cansarlas, la niña parece que era como de 19 años y como que tenía un problema mental, pues nadie la quería llevar porque se había hecho popó y estaba popeada desde la cabeza hasta los pies. Tenía una chamarra encima. Bueno, total que yo llamé a los bomberos, que no los bomberos, que nadie, que yo no la podía levantar, que nadie podía, que no la podía traer a bañar a mi casa, que no podía hacer nada. Bueno, al final de cuentas, uno me dijo, si usted se hace cargo de ella, yo la llevo al Roosevelt, pero usted mira qué hace. Bueno, yo me fui, eso fue como a las 4 de la tarde, total que regresé a la casa como a las 8 de la noche. Pero digo yo, ¿qué fue lo que me movió ese día? Yo ni siquiera había pensado en esa niña, ya la había visto 3 veces y no había hecho nada. De repente, ¡ting! La campanita. Entonces, y lo más hermoso fue cuando la estaba bañando, porque las enfermeras y el hospital me dijo, usted vaya a limpiar. Entonces la entré a bañar y cuando la estaba bañando, una mirada que yo creo que no he visto esa mirada. Era tan dulce la mirada. Era una mirada, yo no sé ni qué era esa mirada, pero fue tan hermosa esa mirada que la recuerdo. Y digo yo,
¿Cómo fue ese día? Era la misericordia y pasó de ser teórica, especulativa, práctica, pero solo fue un y tú, no fue nada más. Ujú. En fin, son cosas que uno dice a saber si uno se lo imaginó, no es a saber. Pero el hecho es que ahí está y forma parte de la vida y el premio fue una mirada muy dulce, de Pero unos que te quedó en el corazón. hasta el día de hoy. Y con unos ojos tan bonitos, pero unos ojos color miel, tan bonitos. Y dice uno qué cosa más rara. Pero en fin, ahí les dejé eso entonces y sigan viendo Cristonautas.